Sigue la preocupación en todo el Asia por el terrorismo que se ha centrado fundamentalmente en el Medio Oriente, también en África y ahora golpeando, sobre todo en la India, en Pakistán, en Afganistán y ahora en Bangladesh. Son imágenes que nos han llegado últimamente del terror que llevan las sociedades cuando hay esta nebulosa islámica que no se sabe de dónde sale, pero que golpea duramente. En la tarde de hoy vamos a conversar con Carlos Valero, diputado de la Comisión de Política Exterior. ¿Qué criterio tiene sobre este terrorismo en lo internacional? Bueno, esto es terrible, esto es terrible. Pareciera mentira que en pleno siglo XXI, en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la modernidad, todavía haya partes de grupos en el mundo que crean que la única solución a los problemas es la violencia. Eso surge, por supuesto, del extremismo, surge de una visión unilateral y surge también, por supuesto, de una visión del mundo en donde no existe la democracia, en donde no existe la diferencia de criterios, ¿no? Ojo, salvando las distancias, se parece un poco de lo que hace parte del gobierno acá en Venezuela, cuando tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió en Tucupita, del Tamacuro, supiste, embajador, que ahora la Guardia Nacional se pone de acuerdo con grupos que no son de la Guardia Nacional, los llamados colectivos, y entonces reprimen a la gente que protesta por comida. Bueno, pero son dos dimensiones totalmente distintas. Guardando ¿no? la distancia. El terrorismo es una cosa ya nebuloso, organizado internacional, y hay problemas de política interna que ustedes, por supuesto, también señalan, ¿no? Sí, claro, claro. En el caso suyo, que es diputado del Táchira, ¿qué está pasando en la frontera? Bueno, la frontera ya va a tener casi un año cerrada. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el fondo con la frontera? Antes, bueno, ahí el problema central con la frontera es que el bolívar venezolano, la moneda, nuestra moneda, no vale absolutamente nada. Entonces, en el pasado, digamos, hace 15, 17 años, cuando la bolívar era más poderoso que el peso, pues la gente iba a Cúcuta y compraba cosas y no sé qué. Ahora, como el bolívar no vale absolutamente nada, la gente viene de Cúcuta y compra productos, o los productos venezolanos son tan baratos por los precios relativos que mucha gente cruzaba la frontera con unas cajitas de Atamel o con no sé qué. ¿Qué ocurrió con el cierre de la frontera? Bueno, privatizaron de verde olivo, de color verde olivo, el bachaqueo. Entonces hay unas trochas en donde pasan enormes gandolas de combustibles, de alimentos. Del otro lado de la frontera, la policía colombiana se la pasa decomisando ese tipo de alimentos, pero ya no es el pueblo el que puede transitar y hacer libre comercio, sino sencillamente son los que tienen uniformes y los que tienen el poder. Ustedes, decir, como parlamentarios, han hecho esa denuncia, que son la hemos hecho muy graves, seriamente. ¿no? Lady Gómez, la diputada Lady Gómez la ha hecho con mucha firmeza, el diputado Franklin Duarte, y lo que está ocurriendo en la frontera finalmente es casi que una especie bueno, vamos a decir genocidio, porque evidentemente es una palabra muy fuerte, pero lo que está ocurriendo es desaparición, es como si mataran la frontera. Cerca del 75% de los comercios han quebrado. Esa era una de las fronteras más vivas de América Latina, la frontera entre Colombia y Venezuela, entre Cúcuta y San Antonio. Y bueno, hoy es una frontera jurídica. Se dice que se va a abrir, he oído comentarios del gobierno y sobre todo desde Colombia también. Bueno, ¿qué te puedo decir, embajador? Este gobierno dice tantas cosas. Por ahí vino la gente de UNASUR. El gobierno le pidió un plan económico a UNASUR. El presidente Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, reunió un grupo de economistas. Fue y le presentaron el plan económico a Maduro. Y a estas alturas, hace ya casi tres semanas, el presidente Maduro no ha hecho nada. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos exigido que nos muestren ese plan económico para ver qué es tan distinto lo que propone UNASUR de lo que pudieran proponer nuestros economistas. Pero lo cierto es que el gobierno no le hace caso a UNASUR, que no es ni los gringos, ni el imperio, ni las universidades, ni el Fondo Monetario. Son los economistas que ellos eligieron para hacer su plan. Fíjate, yo lo que creo que ahí está ocurriendo con el gobierno actual, una ceguera ideológica terrible. Ellos tienen como una especie de gringola ideológica. Y, por supuesto, parte es también que hay una captura de renta, lo que llaman los economistas la captura de renta. Tú tienes un dólar a 6.30, a 10, perdón, tienes otro a 1.000, y tienes el oficial Simadi que lleva por 630 y tantos. O sea, ya está alcanzando al otro dólar. Y bueno, la gente que tiene acceso al dólar a 10, no sabemos dónde están los productos, pero sabemos que hay muchos incentivos para que tú agarres ese dólar a 10 y vayas y lo cambies o a 650 o a 1.000. Ahora, esta dinámica internacional de la OEA, de UNASUR, del Mercosur, ¿no llevaría a una solución negociada entre los factores opuestos en Venezuela? En Venezuela
tarde o temprano tiene que haber un mínimo de entendimiento. Nosotros hemos exigido y casi que tenemos años solicitándole a la comunidad internacional que coloque sus ojos sobre Venezuela. En el año 2014 se intentó hacer algo en la OEA, pedir que se debatiera el caso venezolano y ni siquiera hubo votos para que se debatiera. Sí. Este año logramos en la OEA, con 20 votos a favor, que se debatiera el tema de la Carta Interamericana, de la aplicación de la Carta Interamericana, de la Carta Democrática, perdón, y que sobre todo que se debatiera lo terrible de la crisis venezolana. Embajador Pineda, yo le quiero, y personas que nos están escuchando, yo le quiero dar unas cifras de la última encuesta de Benebarómetro. En Venezuela, el 52% de los venezolanos no está comiendo 3 veces al día. En el oriente del país, por eso que vemos que lo que ocurre en Tucupita, lo que ocurre en Bolívar, en Puerto Ordaz, en el oriente del país, el 58% de los venezolanos, según la encuesta de Benebarómetros, está comiendo una sola vez al día. Solo el 3% de la gente que vive en el oriente come las 3 comidas. Usted lo ve por acá, por toda esta zona, la gente recogiendo mangos. Antes los mangos se perdían, claro, y ahora los mangos son como un bien de lujo. En Venezuela... Pero a la oposición le conviene esa situación, no pueden tener algunas medidas, sugerir, negociar para encontrar salida. Pero, querido embajador, nosotros hemos sugerido 500 medidas. Desde la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas presentó un plan de 10 puntos. Ese plan incluía: eliminen el bendito control de cambio, que solamente es una desaguadera de la corrupción. UNASUR también lo recomienda, ¿no? UNASUR recomendó lo mismo. Lo que pasa es que parece que tiene mucho más poder el grupo de corruptos que tiene acceso a los dólares a 10 bolívares y que hacen de esos dólares un festín. No, nosotros, volviendo a su pregunta... Pero la base chavista no está en esa línea tampoco. No. Me imagino que todo el mundo quiere que esto se mejore. Ni la base chavista, ni muchos los dirigentes chavistas. Yo creo que ahí hay una pequeña cúpula que tiene el país metido en la peor crisis económica de nuestra historia. Mire, fíjese, nosotros hoy contamos con el apoyo internacional de manera como nunca lo hemos tenido. Ahora, nosotros, la oposición. Bueno, claro, cuando hablo nosotros me refiero a la oposición democrática, que por cierto, vale la pena también mencionar que cuando se hacen las encuestas, hoy en día nosotros estamos hablando casi que por el 75% del país. En caso de un referéndum revocatorio, ¿habría esa manifestación? O de cualquier elección. ¿Elecciones de gobernadores podrían ir entonces? No, en cualquier elección que nosotros hagamos tenemos por lo menos de partida el 75% del país. Nosotros hoy tenemos que comportarnos como que sí, como las personas que van a tomar el poder. Claro. Democrática, pacífica, constitucional, electoralmente. Y en ese sentido tenemos que ser muy responsables. Y por eso el tema hoy intervino el Vaticano, el monseñor, el nuncio apostólico, haciendo un llamado a que haya un mínimo entendimiento. Claro. Y toda la comunidad internacional lo que está es, digamos, acusando al gobierno de las arbitrariedades, lo está denunciando y está solicitando que haya un mínimo de entendimiento. Entonces, es un error. Dirigentes de la oposición, escúchenme, es un error satanizar el mínimo entendimiento. Nosotros tenemos que hacer política y tenemos que prepararnos para llegar al poder, para llegar a Miraflores, así como llegamos al Palacio Federal Legislativo, para llegar a Miraflores no sobre un baño de sangre, claro, sino sobre un mínimo entendimiento. Aquí en la negociación con el gobierno, que yo no lo llamo diálogo, es casi que una capitulación. Esa es la verdad, porque aquí va a haber elecciones. Yo estoy convencido que este año hay referéndum revocatorio. Y cuando haya revocatorio, salvo que todas las encuestas estén peladas, pero es muy poco probable que eso ocurra. Porque fíjese, embajador, nosotros estamos hablando que este año en este país podemos cerrar con una inflación por encima de 700%. Sí, y yo todos los días le hago un llamado al presidente Maduro. Maduro, corrige tu modelo económico. Nosotros los venezolanos no tenemos por qué pagar el costo de la miopía ideológica. Lo de Bangladesh, ¿cuáles son las características del acto terrorista? Tiene 3 notas fundamentales. Primero, que es la utilización de la violencia con fines políticos. Acá, ya sea religioso, en el fondo es político el fin, porque es acabar con los infieles dentro del modelo musulmán. En segundo lugar, el tema de no separar los civiles y los militares. Las víctimas siempre son civiles. Y en tercer lugar, es el efecto mediático. Fíjense que lo hacen en el barrio, precisamente en Dhaka, la capital de Bangladesh, donde están las embajadas y donde están los diplomáticos, y golpeando precisamente cerca de la embajada de los Estados Unidos. Por eso es dramático lo que está sucediendo y no podemos dejar de mencionarlo, sobre todo con la condena que el mundo, y lo decía Carlos Valero, diputado de la Comisión de Política Exterior, que seguramente estas cosas como las de Turquía ameritan tanto el gobierno y la oposición llegar a condenatorias claras, ¿no?, sobre el terrorismo. Sí. Nosotros evidentemente vamos a solicitar que haya una condena y un proyecto de acuerdo y probablemente sea votado en conjunto.
Hemos hecho varios proyectos. ¿Eso lo hace la acuerdo Comisión de conjunto. Política Exterior? Esto lo hace la Comisión, lo propone la Comisión de Política Exterior. ¿De qué se ocupa la Comisión de Política Exterior? Bueno, se encarga en primer lugar de la diplomacia de la Asamblea Nacional. Parlamentaria. De la diplomacia Que parlamentaria. hay una diplomacia parlamentaria. Hay una diplomacia parlamentaria. No se le puede negar a la Asamblea la vigencia en los escenarios internacionales. No, pues nosotros tenemos la Unión Interparlamentaria, tenemos el Parlamento Latinoamericano, el Parlasur, nosotros somos miembros de todas esas instancias. Aparte de eso, la Comisión de Política Exterior se encarga de aprobar los nombramientos No han presentado de los ningún embajador nuevo, no han No presentado. quiero presentar ningún embajador nuevo. Tiene que pasar por la Comisión. Tiene que pasar por la Comisión. Y por la Asamblea en general, ¿no? Bueno, por la Comisión y después la Comisión. Le hacen un la examen. plenaria. En la época nuestra, cuando nos nombraban embajadores, teníamos que ir al Congreso y nos hacían un examen. Y tenían que aprobar el Parlamento el nombramiento, que el presidente decidiera quién era el embajador que quería. Sí, bueno, generalmente se respeta lo que propone el Ejecutivo, salvo que sea que se consiga una cosa muy extraña, pero Sí. en general, bueno, usted lo sabe, todos los tiempos de embajadores, cuando usted fue embajador, generalmente la Asamblea Nacional no ponía Pero objeciones. es un derecho que tiene Pero es un en la derecho, diplomacia y en la claro. política exterior. Así es, así es. Los tratados internacionales tienen que ver Los con tratados ustedes. internacionales tienen que ver con nosotros, han llegado pocos. Pero fíjate, yo quería que mencionar algo a propósito del proyecto de acuerdo que se va a hacer con lo de Bangladesh y con lo de Turquía. En la Asamblea Nacional ha habido puntos en los cuales hemos estado consensuados, Perfecto. la oposición y nosotros. Por ejemplo, en la sesión pasada se dio un proyecto de acuerdo contra el tráfico de drogas. Claro, Y la fracción del PSV y nosotros votamos en claro. conjunto. Es lo normal. Y lo normal sería que nosotros, por ejemplo, despolitizáramos algunos Claro. temas. El tema de las medicinas, por ejemplo, Sí. debería estar despolitizado. El tema de los alimentos debería estar despolitizado. O sea, yo creo que tarde o temprano este país tiene que volver a una normalidad de una republicana, pues, digamos, donde hay división de poderes. Argentina parece que va por ese camino después de una etapa muy dura también, ¿no? No, y nosotros iremos para allá. Es importante que la opinión pública lo tenga claro. Nosotros vamos a hacer gobierno dentro de muy poco tiempo y le vamos a respetar al PSV todos sus espacios y le vamos a permitir que haya elecciones y le vamos a permitir a sus gobernadores que se midan y a sus alcaldes, porque nosotros no podemos repetir lo que tanto Claro. hemos criticado. Ahora, en materia de los venezolanos en el exterior, se dice que hay 1,5 millones. Sí. Ustedes, y tú particularmente como politólogo y especialista en la materia, te has ocupado del tema de los emigrantes, Sí. de los venezolanos. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, ¿Cómo ayudarlos? Estamos en una situación complicadísima para todos ellos. Primero, Venezuela no estaba preparada para ser un país de inmigrantes, sino que todo lo contrario, era un país Mínima receptor. Y bueno, ahí tenemos que adecuar nuestra legislación. Por ejemplo, hay temas como la cédula de identidad para un niño que se va Sí, sí. a vivir a un país en el exterior y entonces cuando sale tiene 8 años y después cumple los 9 y los 10 y bueno, tendría que venir acá a sacar su documento de identidad y todos sabemos lo que eso significa en términos de costos, entonces eso habría que adecuarlo. El caso del consulado de Miami, que está cerrado y tantos Sí, venezolanos. pero que- no, fíjate, algo de lo que nosotros queremos hacer en la Comisión de Política Exterior y con nuestra política hacia los venezolanos en el exterior es desmayamizarla. Porque nosotros tenemos venezolanos en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, claro. Y claro, eso no quiere decir que no seamos solidarios con lo que ocurre en Miami. Pero hay 1,5 millones de venezolanos aproximadamente y están en todo el mundo. Queremos, Julio César, yo sé que se nos está acabando el tiempo, queremos proponer que haya la posibilidad de que los venezolanos en el mundo escojan por lo menos 3 representantes Perfecto. en un circuito nacional que sean representantes a la Asamblea Nacional. O sea, como hace Italia, que tiene diputados en el Parlamento italiano que representan a los italianos al exterior. Qué buena propuesta, y además está cerca de ellos también, ¿no? Sí, sí, claro, porque siguen siendo venezolanos. Claro. Después queremos proponer unos instrumentos para que los venezolanos que quieran regresar tengan algunas ventajas. No paguen impuestos sobre su equipaje, Sí. en fin. Después queremos hacer una ley, eso tiene que ver con la ley de retorno. Claro. Necesitamos que nuestros consulados dejen de ver a los venezolanos Sí. en el mundo como enemigos, porque esa no es la función de un cónsul. La función de un cónsul es atender a todos por igual y en ese sentido hemos recibido muchísimas denuncias. Tenemos además el problema de los estudiantes y de las personas que están pensionadas que viven en el Claro. exterior.